Llevamos muchos años, desde 1991, insistiendo en la independencia de quienes están a cargo de los órganos electorales. Pero desde las últimas reformas, pareciera que cada vez más los partidos han decidido construirlos con base en cuotas, con funcionarios que son cercanos a los propios partidos. ¿Qué tal? Soy Pablo Iriarte. El caso del fiscal para delitos electorales Santiago Nieto no es una excepción. Su designación fue vista como una cuota a cubrir para el PRD y Morena. Lo que no se sabía era qué tan cerca estaba el fiscal electoral de esos partidos. Buenas noches, yo soy Esdras Chabot. Lo que ahora sabemos es que Santiago Nieto no solo es una cuota de esas fuerzas políticas, sino que trabajó con ellas como asesor de sus grupos parlamentarios y con un salario, el último contrato, superior a $1 millón anuales, hasta el momento en el que fue designado fiscal. La pregunta es si se puede creer en su imparcialidad. Hola, soy Jorge Fernández Menéndez y esto es México Confidencial. Las revelaciones sobre las relaciones estrechas, laborales, profesionales de Santiago Nieto, el fiscal de la FEPADE, el fiscal para delitos electorales, con el PRD y con funcionarios de Morena, que llegaron hasta el mismo momento de su designación como fiscal, ocultas en todo ese proceso, han detonado todo un debate para saber hasta dónde llega la independencia y hasta dónde el propio Santiago Nieto puede ejercer como fiscal entre los partidos políticos en los procesos electorales cuando es parte de uno de ellos. Pablo, Erra. Jorge, a mí me parece que a tu pregunta de hasta dónde pueden ejercer con independencia su labor, tiene un hasta aquí. Es decir, se acabó. No puede seguir siendo el titular de la Fiscalía para Delitos Electorales quien trabajaba para una de las partes. Es decir, no puede ser el que investiga y pide sanciones para sus patrones o para los competidores de sus patrones. Es decir, hay una absoluta anomalía, una abismal anomalía en el nombramiento de este señor Santiago Nieto, independientemente de lo que pase con el Verde y todo lo demás, no puede seguir siendo el titular de la FEPADE. Mira, yo creo que el problema radica fundamentalmente en el hecho de que todos estos nombramientos que vienen del Poder Legislativo, que pues no van, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, no vas a encontrar a alguien totalmente puro. Cada quien tiene algún tipo de relación, de experiencia previa, pero en este caso parecería ser que se trata de eso, de una asignación, de un acuerdo en donde pues, los partidos políticos decidieron que la FEPADE podría estar vinculada a alguien que sabían, esto de que nadie sabía nada, si el señor, por supuesto, se daba vueltas por ahí permanentemente. Es un acuerdo donde los partidos dicen, bueno, va esta persona, y de repente resulta que tiene intereses muy, muy claros, que tiene una intencionalidad política y que pues no lo puedes controlar a partir de lo que era supuestamente este acuerdo de neutralidad. Yo creo que lo importante aquí, lo que habría que tomar en cuenta es que este tipo de personajes no pueden pasar por lo que sería el filtro propio de una institución que tendría que ser relativamente autónoma en la medida en que es parte integral del propio Senado de la República. Mira, a ver, no pueden pasar por ese tamiz, como tú dices, pero hay aquí un punto fundamental, que es haber ocultado esa información. Puede ser que no la haya puesto que todo el mundo lo haya visto y bueno, Ajá. y tú puedes decir es amigo de Barbosa, entonces Sí. lo va, porque ese Claro. es el tema, lo va a visitar, se sienta a tomar un café con él, está grillando para lograr su propia designación, que también ocurre. Lo que a mí me parece muy grave son dos cosas. Primero, el haber ocultado esa información, porque no está, hombre, escribió un currículum de 39 páginas, ¿no? Digamos, donde en algún momento tienes que consignar, porque no fue un contrato, ahora cada vez se sabe más a fondo la información, fueron 3 contratos, está el periodo de asesor de Jaime Cárdenas, está el periodo de asesor de la señora Mijango, que es la esposa de Jaime Cárdenas, con las relaciones tan estrechas que tienen con Morena, pero después son los pagos. No solamente es una relación de amistad, de asesoría, sino es una relación profesional.
con pago, que son 3 contratos de $1.000.000 por cada año y medio, en distintos momentos. Es una situación muy grave. Y luego esta anomalía, y yo no sé, esto no tiene nada que ver con si Arturo Escobar es culpable o no de los delitos de los que se lo responsabiliza, pero sí la forma en que se presentó la acusación, sí viola la norma. No podía divulgar una información y lo hizo para darle todo un tinte mediático que no tenía ninguna atribución para hacerlo. Cuando conjugas las dos cosas, dices, este hombre está actuando por consigna o está actuando a favor de su partido. Y por tanto no puede seguir. No podemos ir a las elecciones de 2018 con alguien que hasta prácticamente el día de su nombramiento recibía dinero que ganaba por su trabajo, más de $1 millón el último contrato, de parte de uno de los contendientes del PRD. Entonces, no puede ser el fiscal para la persecución de los delitos electorales. Está actuando partidistamente y no tiene autoridad moral para sancionar a los competidores de sus patrones. Es decir, creo que ahí no pueden dejarse pasar días para quitarlo del cargo, ya que él no ha tenido la gentileza de renunciar. Yo creo que habría que aprovechar, que habría que quitarlo del cargo para desaparecer la propia fiscalía. A ver, ¿cómo? Aquí en este país resulta que para cualquier cosa hay comisiones especiales. Hay toda una estructura del Instituto Nacional Electoral, de tribunales como tales, y de repente aparece un fiscal que es el único que puede atender delitos electorales, el cual también tienes que encontrar personajes que sean totalmente puros y limpios. A mí me parece que el tema, si quieres una fiscalía especial para atender delitos electorales, su nombramiento, su composición, quienes la manejan, tendría que tener todo un andamiaje que impida que una sola persona, en este caso el fiscal, de repente se le ocurre, por consigna, porque se le pega la gana o por lo que sea, irse sobre alguien. Y el punto anterior es, la Fiscalía no ha generado durante todos estos años ningún tipo de acción que uno dijera, bueno, ahí tienes una función muy clara que llevar a cabo. A mí me parece que definitivamente el caso de Nieto es verdaderamente patético en términos de lo que está sucediendo y habría que irse de nuevo a un replanteamiento de toda la institución. Sí, quizás probablemente haya que hacerlo, pero también ha habido casos en que la Fiscalía trabajó bien en su momento, lo que fue el llamado Pemex Gate, el caso de Amigos de Fox, donde se trabajó y se llegó a conclusiones en el marco en lo que se podía llegar legalmente en ambos casos. Pero aquí el punto es, también hay que ver el cinismo con el que están actuando los partidos políticos en este tipo de nombramientos. Los propios partidos son los que están violando la normatividad de independencia de los órganos electorales que ellos se ponen. El mío se vale, el tuyo no. Ese es un poco el juego, ¿no? Lo que hace crisis en esto es el mecanismo de cuotas para los partidos a fin de designar funcionarios en los órganos autónomos. El PRD pone al suyo, le tocaba, y no le importa que haya estado cobrando en el partido, asesorando a otros militantes de su partido, o del PT o de Morena. Es lo que está haciendo crisis, el sistema de cuotas. No hay un abogado decente, capaz en este país para que tome las riendas de la FEPADE. Tiene que ser el que está subordinado a un partido. Por Dios, me parece obsceno este nombramiento del señor Santiago Nieto Castillo y, insisto, como en cada una de mis participaciones esta noche, debe irse ya. Pero yo creo que yo también insistiría en el hecho de que la propia Fiscalía tendría que ser replanteada para evitar que otro Santiago Nieto pueda volver a llegar a ese lugar. Y creo que es importante. Desaparece la Corte. Creo que son dos pasos. Yo creo que tienes que encontrar un mecanismo muy claro para, a partir de esta realidad, decirle abiertamente a los partidos políticos, a ver, esto no puede seguir jugando. Me queda muy claro que aquí se trata, además de una disputa entre PRD y Morena, sobre cómo moverse, quién tiene el abanderamiento de la izquierda, por dónde se mueven. Yo insistiría, no se puede, tiene que haber una situación de nombramientos de mayor transparencia, una especie de lo que sucede con el nombramiento de los consejeros del INE, porque nos vamos a encontrar con varios de estos casos en este reparto de cuotas que me parece totalmente absurdo. Sí, pero a ver, a la FEPADE se le ha dado con la última reforma electoral atribuciones enormes.
el rebasamiento de gastos de campaña es suficiente para anular la elección. Lo hemos visto incluso en el caso de Colima, declaraciones de un funcionario te lo hacen suficiente para anular la elección. Quizás hay que replantear la FEPADE, seguramente hay que replantear la estructura electoral, pero por lo pronto aquí yo coincido plenamente con Pablo. El caso que tenemos es que un señor que está al frente de la FEPADE mintió. Ese es el punto. No es que no sea políticamente puro, no hay ninguno políticamente puro, no hay ninguno que no tenga una formación ideológica. El señor mintió ante las autoridades que los designaron. Mintió al omitir información fundamental para su designación. Y peor, Jorge, veo que el de mintió puede decir, bueno, no informé todo, pero el filtrar la información como lo hicieron, el estar tratando de manejar todo el esquema para sacar a Escobar, que independientemente de lo que haya ahí pasado, esto es ahora sí que el debido proceso que tanto es peleado por los propios diputados, senadores, es lo que no pudieron hacer. Y para quienes tienen memoria, está fresco lo que le ha costado al país formar instituciones electorales que den credibilidad a los comicios, porque siempre eran un problema las elecciones. Una elección en Monclova y tenían que tomar el puente internacional porque no se creían los resultados con argumentos, es decir, venían mal las elecciones. Costaron cientos de miles de millones de pesos, el talento invertido de muchísimos mexicanos. Entonces, ahora que vengan los partidos a querer dar una vuelta de 360 grados para caer en el mismo lugar que antes, que estén en control de los partidos políticos, los órganos autónomos de las elecciones, me parece absolutamente inadmisible. Eso se tiene que acabar y tiene que acabarse ya esta semana. Sí, bueno, no nos queda más tiempo, pero lo único que queda por decirles es que nosotros nos despedimos. El señor Santiago Nieto también tiene que comenzar a despedirse. Gracias.